Me llaman Maisita desde que tengo memoria. Es el diminutivo cariñoso de mi nombre real Mayra. Pero en el mundo del narcotráfico, ese apodo se convirtió en algo completamente diferente. En una marca de terror y lealtad inquebrantable al cártel de Sinaloa. Durante 10 años fui sicaria de la organización, llevando el apellido más poderoso del narco mexicano como mi escudo y mi condena. Todos asumían que mi padre era quien me había metido en este negocio, que él era quien daba las órdenes, y yo simplemente las ejecutaba como hija obediente. Esa fue siempre la historia oficial y conveniente que todos creían, pero la verdad es mucho más oscura y retorcida de lo que cualquiera podría imaginar. Quien realmente controlaba todo, quien me convirtió en lo que fui, quien dio cada orden brutal que cumplí, nunca fue mi padre, fue alguien mucho más cercano y más peligroso. Crecí en Culiacán rodeada de lujo y violencia en proporciones iguales. Mi padre era un operador de nivel medio del cártel de Sinaloa, lo suficientemente importante para tener dinero y respeto, pero no tanto como para ser intocable. Teníamos una casa grande en una colonia exclusiva, autos del año, viajes a la playa cada mes, pero también teníamos guardaespaldas armados día y noche. Mi padre desaparecía por semanas sin explicación, y había épocas donde el miedo se respiraba en cada rincón de la casa. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años en un supuesto accidente de auto, que todos sabíamos había sido un mensaje de un grupo rival. Mi padre se endureció después de eso. Se volvió más frío y más dedicado al negocio, como si sumergirse en la violencia fuera su forma de procesar el dolor. Yo quedé prácticamente huérfana emocional, con un padre presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Quien llenó ese vacío fue mi hermano mayor Diego, que tenía 10 años más que yo. Él se convirtió en mi figura paterna, mi protector, mi héroe personal. Diego era inteligente y carismático, el favorito de mi padre, y destinado a heredar su posición en el cartel. Me cuidaba, me llevaba a la escuela, me ayudaba con la tarea, me hacía reír cuando todo en casa era tensión y silencio. Yo lo adoraba con esa intensidad ciega que solo los niños pueden sentir por sus ídolos. Él me decía que yo era especial, que era más fuerte e inteligente que cualquier otro niño que conociera, que podría hacer lo que quisiera en la vida. Nunca imaginé que esas palabras aparentemente amorosas eran en realidad el principio de un proceso calculado, para moldearme en la herramienta perfecta para sus ambiciones ocultas, que nadie en la familia sospechaba. Cuando cumplí 13 años, Diego empezó a llevarme a los ranchos, donde el cartel tenía sus campos de entrenamiento para sicarios nuevos. Al principio, era solo para que viera cómo se entrenaban, para que entendiera el negocio familiar según él. Me enseñó a disparar rifles y pistolas, diciéndome que toda mujer debía saber defenderse en un mundo tan peligroso como el nuestro. Descubrí que tenía talento natural para el tiro. Mi pulso era firme, y mi puntería excelente incluso siendo una niña. Diego se ponía orgulloso cada vez que yo acertaba en el centro del blanco, y ese orgullo se convirtió en mi droga más adictiva. Haría cualquier cosa por ver esa aprobación en sus ojos, por escucharlo decirme que era extraordinaria. No entendía entonces que me estaba preparando sistemáticamente para un propósito específico, que no tenía nada que ver con protegerme, y todo con usarme. A los 15 años, Diego me llevó a mi primera ejecución real. Era un traidor dentro del cartel, que había filtrado información a un grupo rival causando la muerte de varios operadores. La orden de ejecutarlo venía de arriba, y Diego me dijo que yo debía hacerlo como prueba de mi lealtad a la familia y al cartel. Me puso el arma en la mano, me señaló al hombre arrodillado con los ojos vendados, y me dijo que jalara el gatillo. Yo temblaba de miedo, pero más miedo me daba decepcionar a mi hermano, que era lo único estable en mi vida. Disparé 3 veces, y el hombre cayó muerto frente a mí. Vomité inmediatamente después, pero Diego me abrazó diciéndome que había hecho lo correcto, que ahora era parte de algo más grande, que él siempre me protegería. Esa fue la primera vida que quité, y el momento en que mi hermano selló mi destino como su arma personal. Durante los siguientes años, Diego me fue metiendo cada vez más profundo en las operaciones del cartel, pero siempre de forma que parecía que yo trabajaba para mi padre, cuando en realidad, todas mis órdenes venían de mi hermano. Él había construido su propia red dentro del cartel, un grupo de sicarios y operadores que le respondían directamente a él en secreto. Yo era su carta más valiosa, porque nadie sospechaba de la hija adolescente del operador. Podía moverme libremente y llegar a lugares donde los sicarios hombres eran obvios y detectables. Mi padre pensaba que yo solo ayudaba ocasionalmente con tareas menores sin saber que Diego me usaba para ejecutar a sus enemigos personales, dentro y fuera del cartel. Yo era completamente leal a mi hermano porque genuinamente creía que él me amaba,
y me protegía cuando en realidad me había convertido en su herramienta perfecta de manipulación. La primera vez que maté a alguien por órdenes directas de Diego, sin que mi padre supiera, fue cuando tenía 17 años. El objetivo era un contador del cartel, que Diego sospechaba estaba robando dinero que él mismo estaba desviando para sus operaciones secretas. Diego necesitaba eliminar al contador antes de que descubriera la verdad, pero no podía hacerlo abiertamente sin levantar sospechas. Me mandó a mí diciéndome que ese hombre era un traidor que estaba poniendo en peligro a toda nuestra familia, incluyendo a nuestro padre. Yo le creí cada palabra porque nunca había tenido razones para dudar de él. Esperé al contador afuera de su casa y le metí 3 balazos en la cabeza cuando salió a su carro. Fue rápido y limpio. Nadie me vio. Cuando le reporté a Diego, él me abrazó y me dijo que había salvado a la familia, que era su soldado más valioso. Lo que no sabía entonces era que Diego estaba construyendo su propio imperio dentro del imperio de mi padre. Él no quería esperar a heredar la posición de mi padre legítimamente. Quería acelerar el proceso y tomar el control por su cuenta. Para eso necesitaba eliminar a cualquiera que fuera más leal a mi padre que a él. Necesitaba crear su propia estructura de poder. Y necesitaba hacerlo sin que mi padre o los jefes superiores del cartel sospecharan que él estaba jugando su propio juego. Yo era la pieza perfecta de su ajedrez, porque ejecutaba a quien él ordenaba sin cuestionar. Y porque nadie, absolutamente nadie, pensaría que la dulce Maisita estaba cometiendo asesinatos por su hermano. Durante 2 años fui su arma secreta, eliminando a más de 20 personas que amenazaban sus planes, sin que nadie conectara las ejecuciones con Diego o conmigo. Mi padre comenzó a sospechar que algo raro pasaba, cuando varios de sus hombres de confianza empezaron a morir en circunstancias sospechosas. Él pensaba que había un traidor infiltrado o que un grupo rival había logrado penetrar sus operaciones. Nunca imaginó que su propio hijo estaba detrás de todo y que su hija era la ejecutora. Diego jugó el papel de hijo preocupado a la perfección. Se ofreció a investigar las muertes y a reforzar la seguridad de mi padre. Cada movimiento que hacía era calculado para quedar bien con mi padre, mientras seguía construyendo su poder en las sombras. Yo seguía ciegamente leal, porque Diego seguía siendo mi hermano amado, mi protector, la única persona en el mundo que según yo realmente se preocupaba por mí. No veía las señales de manipulación que ahora son tan obvias cuando miro hacia atrás. Todo cambió cuando cumplí 19 años, y Diego me ordenó hacer algo, que finalmente rompió el hechizo bajo el cual me tenía. Me dijo que había descubierto que uno de los lugartenientes más cercanos a mi padre planeaba traicionarlo, y que necesitaba ser eliminado inmediatamente, antes de que actuara. Ese lugarteniente se llamaba Roberto, y había sido como un tío para mí desde niña. Siempre fue amable y protector incluso después de la muerte de mi madre. Diego me dio todos los detalles de dónde encontrarlo y me dijo que tenía que hacerlo esa misma noche. Algo en mi interior me decía que preguntara más, que pidiera evidencia, pero la costumbre de obedecer a Diego sin cuestionar era demasiado fuerte. Fui a la casa de Roberto y cuando abrió la puerta le disparé directo al pecho. Él cayó mirándome con ojos llenos de confusión y tristeza antes de morir. Esa mirada me persiguió toda la noche. Al día siguiente, mi padre llegó a casa furioso como nunca lo había visto. Roberto no era un traidor. Era uno de sus hombres más leales, y su muerte había sido un golpe devastador para las operaciones. Mi padre estaba cazando a quien lo hubiera matado jurando venganza brutal. Yo estaba paralizada de miedo, sabiendo que si mi padre descubría que fui yo, me ejecutaría sin pensarlo 2 veces, sin importar que fuera su hija. Diego actuó sorprendido y enojado por la muerte de Roberto. Consoló a mi padre y prometió encontrar al culpable. Pero esa noche, cuando estuvimos solos, me miró con una expresión que nunca había visto antes, fría y calculadora, sin nada del amor fraternal que siempre me había mostrado. Me dijo que Roberto no era un traidor, pero que era necesario eliminarlo, porque estaba investigando las muertes sospechosas, y estaba a punto de descubrir que Diego estaba detrás de todo. Usó mis palabras exactas. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Fue en ese momento cuando las piezas finalmente encajaron en mi cabeza. Diego nunca me había protegido ni amado realmente. Me había estado usando desde que era una niña para construir su propio poder, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Todas las órdenes que me dio durante años fueron para sus propios fines, no para proteger a la familia, como siempre me decía. Yo no era su hermana querida, sino su arma personal que había moldeado perfectamente desde la infancia, para que le fuera completamente leal y obediente. Las más de 20 personas que había matado no eran traidores ni enemigos del cartel. Eran obstáculos para las ambiciones de Diego. Y yo había sido lo suficientemente estúpida y ciega para eliminarlos sin cuestionar. Me sentí sucia, usada, traicionada de la forma más profunda posible por la única persona en quien había confiado completamente.
No pude confrontar a Diego directamente, porque él controlaba demasiada gente dentro del cartel, y yo no tenía aliados propios. Tampoco podía contarle a mi padre, porque admitir que yo había matado a Roberto, y a tantos otros, significaba mi propia sentencia de muerte. Estaba atrapada entre mi padre, que me ejecutaría si supiera la verdad, y mi hermano, que me seguiría usando, hasta que ya no fuera útil, y entonces me descartaría sin remordimiento. Empecé a observar a Diego con nuevos ojos, viendo por primera vez la máscara que siempre había llevado, la forma en que manipulaba a la gente, cómo jugaba a ser el hijo leal mientras conspiraba contra mi padre, cómo me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba, con esa expresión de satisfacción por tener una herramienta tan efectiva bajo su control. Me dio asco y rabia conmigo misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Decidí que la única forma de salir de esto era juntar evidencia contra Diego y presentársela a mi padre para que él tomara las medidas necesarias. Durante 3 meses documenté todo lo que pude sobre las operaciones secretas de mi hermano. Grabé conversaciones donde él daba órdenes que contradecían las de mi padre. Fotografié reuniones con sus sicarios personales. Recopilé transferencias de dinero que mostraban cómo estaba desviando fondos del cartel para su propia organización. Fue peligroso y aterrador, porque si Diego sospechaba lo que hacía, no dudaría en matarme. Tuve que seguir actuando como su hermana leal y obediente, cumpliendo las órdenes que me daba mientras recolectaba evidencia contra él. Fueron los 3 meses más tensos de mi vida, sabiendo que cada día podía ser descubierta. Cuando finalmente tuve suficiente evidencia, pedí hablar a solas con mi padre, diciéndole que había descubierto algo grave sobre el cartel. Nos encerramos en su oficina privada, y le mostré todo lo que había recopilado sobre Diego. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a incredulidad a furia absoluta, mientras procesaba que su hijo mayor y heredero lo había estado traicionando durante años. Le confesé mi participación en las ejecuciones que Diego me había ordenado hacer, incluyendo la de Roberto. Esperaba que me matara ahí mismo, pero en lugar de eso me preguntó por qué lo había hecho. Le dije la verdad, que Diego me había manipulado desde niña, haciéndome creer que actuaba para proteger a la familia, que yo había sido su herramienta inconsciente, hasta que finalmente vi la verdad. Mi padre guardó silencio por largos minutos, procesando todo. Lo que mi padre decidió hacer me sorprendió. En lugar de ejecutarme o ejecutar a Diego públicamente, decidió usar esta situación a su favor. Me dijo que Diego había mostrado ambición y falta de lealtad imperdonables, pero que también había construido una red valiosa de operadores efectivos que el cartel necesitaba. El plan era que yo siguiera actuando como la hermana leal de Diego, mientras en realidad trabajaba directamente para mi padre, reportándole cada movimiento de mi hermano. Yo sería un doble agente dentro de mi propia familia, vigilando a Diego, hasta que mi padre decidiera el momento perfecto para neutralizarlo, sin causar una guerra interna en el cartel. Me negué inicialmente diciendo que no podía seguir cerca de Diego, fingiendo que nada había cambiado. Pero mi padre me aclaró que no era una solicitud, sino una orden. Si quería seguir viva, tendría que cumplirla. Los siguientes 2 años fueron un infierno psicológico. Tenía que actuar como la maicita leal y amorosa con mi hermano, mientras reportaba cada detalle de sus operaciones a mi padre. Diego no sospechaba nada, porque yo seguía cumpliendo las órdenes que me daba, seguía ejecutando a quien él ordenaba, aunque ahora lo hacía con el conocimiento completo de que servía a las ambiciones egoístas de un manipulador. Maté a más de 30 personas durante ese periodo, no porque creyera en las razones que Diego me daba, sino porque esas ejecuciones generaban información valiosa sobre sus planes que yo pasaba a mi padre. Me convertí en lo que más despreciaba, una mentirosa y manipuladora, igual que mi hermano, usando a la gente como peones en un juego de poder. La diferencia era que yo lo hacía para sobrevivir, mientras que Diego siempre lo había hecho por ambición pura. Mi padre usó la información que yo le proporcionaba para ir desmantelando silenciosamente la red de Diego. Transfería a sus sicarios más leales a otras plazas con excusas de necesidad operativa, cortaba sus accesos a ciertas cuentas y rutas, ponía supervisores que reportaban directamente a él en las operaciones que Diego manejaba, todo de forma tan gradual que Diego no se daba cuenta de que estaba siendo neutralizado, pedazo por pedazo. Pero Diego no era tonto. Eventualmente comenzó a notar que su poder se erosionaba. Se volvió paranoico, sospechando de todos sus cercanos, tratando de identificar al traidor que lo había expuesto. Nunca sospechó de mí, porque en su mente, yo era su creación perfecta, la niña que había moldeado para ser su herramienta leal. Esa arrogancia fue su mayor debilidad. El final llegó durante una reunión de comandantes en un rancho fuera de Culiacán, donde se discutirían nuevas rutas de distribución. Diego fue convocado junto con otros líderes de célula para presentar sus operaciones y resultados.
Yo no fui invitada porque oficialmente seguía siendo solo una sicaria menor a pesar de mi historial. Lo que Diego no sabía era que mi padre había presentado toda la evidencia de su traición a los jefes máximos del cártel de Sinaloa, días antes. Cuando Diego llegó al rancho pensando que era una reunión normal, fue arrestado por los propios sicarios del cartel. Le presentaron la evidencia completa de sus operaciones secretas, del dinero que había desviado, de los hombres leales al cartel que había mandado ejecutar para cubrir sus planes. Le mostraron las grabaciones que yo había hecho de sus conversaciones y las fotografías de sus reuniones clandestinas. Vi el momento exacto en que él entendió que yo lo había traicionado. La incredulidad y el odio puro en sus ojos cuando me vio ahí de pie junto a mi padre. Me obligaron a estar presente durante su ejecución como prueba de mi lealtad al cartel y a mi padre. Diego fue torturado durante horas, mientras le preguntaban sobre todos sus contactos y operaciones secretas. Yo tuve que presenciar cada segundo sin mostrar emoción, aunque por dentro algo se desgarraba. A pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de haberme usado y manipulado durante años, él seguía siendo mi hermano mayor, el niño que alguna vez me cuidó genuinamente, antes de que el poder lo corrompiera completamente. Cuando finalmente lo ejecutaron con un tiro en la cabeza, sentí alivio, y dolor en proporciones iguales. Alivio porque la pesadilla terminaba, y dolor porque con él moría cualquier recuerdo positivo de mi infancia. Mi padre me abrazó después, diciéndome que había hecho lo correcto, que había salvado al cartel, y probado mi lealtad. Pero yo sabía la verdad. No había hecho lo correcto. Solo había sobrevivido traicionando al traidor, que me había convertido en lo que era. Después de la muerte de Diego, mi posición en el cartel cambió radicalmente. Ya no era la dulce maicita, sino una sicaria reconocida con más de 50 ejecuciones confirmadas, y la reputación de haber expuesto y traicionado a su propio hermano por lealtad al cartel. Eso me daba respeto y miedo en igual medida entre los operadores. Mi padre me ascendió a comandante de mi propia célula de sicarios, y me dio control sobre operaciones importantes en Culiacán. Externamente, parecía un premio por mi lealtad, pero en realidad era otra forma de control, porque ahora mi padre me vigilaba constantemente, asegurándose de que yo no fuera a seguir los pasos de Diego. Vivía en una jaula de oro donde tenía poder y dinero, pero cero libertad real para hacer mis propias decisiones. Era exactamente lo que Diego me había convertido, pero ahora directamente para mi padre, en lugar de ser usada en secreto. Pasé los siguientes 3 años cumpliendo órdenes de mi padre y del cartel, ejecutando operaciones contra grupos rivales y traidores internos. Maté a más gente de la que puedo contar, perdiendo cualquier humanidad que me quedara. Me volví adicta a la cocaína para poder funcionar, porque sobria las pesadillas y la culpa me paralizaban completamente. Tuve relaciones destructivas con hombres del cartel, que terminaban mal, porque yo no podía confiar en nadie, ni dejar que nadie se acercara realmente. Mi padre intentó casarme con el hijo de otro operador importante para fortalecer alianzas, pero yo me negué rotundamente, aunque eso significara desafiar sus órdenes. Ya me habían usado suficiente como herramienta durante mi vida. No iba a convertirme también en moneda de cambio matrimonial. Mi padre cedió esa vez, pero la relación entre nosotros se volvió cada vez más tensa y fría. La gota que derramó el vaso fue cuando mi padre me ordenó ejecutar a una familia completa, incluyendo 3 niños pequeños, porque el padre era un informante que había dado información a la DEA. Era exactamente el tipo de orden brutal que Diego me había dado años atrás, y que yo había cumplido sin cuestionar cuando estaba bajo su control. Pero ahora entendía perfectamente lo que esas órdenes realmente significaban y quiénes eran las víctimas reales. Le dije a mi padre que no lo haría, que podía matar al informante, pero no a niños inocentes. Él me recordó que en el cartel no se cuestionan órdenes, y que mi hermano había muerto por traición, que yo no querría seguir el mismo camino. La amenaza era clara: obedece o muere. Esa noche me di cuenta de que nunca sería libre mientras siguiera en este mundo, que había escapado del control manipulador de Diego, solo para caer directamente bajo el control brutal de mi padre. Era solo una herramienta cambiando de dueño. Tomé la decisión más difícil de mi vida, y comencé a planear mi escape del cartel y del país. Sabía que era prácticamente imposible, porque gente con mi perfil nunca deja al narco viva, pero tenía que intentarlo. Durante meses, transferí dinero a cuentas secretas, falsifiqué documentos, establecí contactos que me ayudarían a cruzar la frontera. También empecé a documentar todo lo que sabía sobre las operaciones del cartel, nombres de comandantes, rutas de distribución, cuentas bancarias, contactos con políticos y policías corruptos. Esa información sería mi seguro de vida, porque si el cartel me encontraba después de irme,
Podía amenazar con entregársela a todas las autoridades estadounidenses. Era arriesgado porque me convertía oficialmente en traidora, pero no veía otra opción para tener alguna posibilidad de sobrevivir y de encontrar algún tipo de paz después de años de violencia y manipulación. Mi escape fue caótico y por muy poco no funcionó. Tenía planeado irme durante un operativo en Tijuana, donde se suponía que yo comandaría un ataque contra una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Coordiné todo para que pareciera que había muerto durante el enfrentamiento, dejando un cuerpo sin identificar, en el lugar que la gente del cartel asumiría era yo. Crucé la frontera con documentos falsos y llegué a San Diego, donde me escondí durante semanas, esperando que el cartel confirmara mi supuesta muerte. Pero mi padre no era tonto. Mandó investigar el cuerpo y descubrió que no era yo. Inmediatamente puso precio a mi cabeza y comenzó la cacería. Tuve que moverme constantemente de ciudad en ciudad, siempre mirando sobre mi hombro, esperando que sicarios del cartel me encontraran en cualquier momento. Eventualmente contacté a agentes de la DEA, ofreciéndoles toda la información que tenía sobre el cártel de Sinaloa, a cambio de protección en el programa de testigos protegidos. Ellos verificaron que mi información era legítima y valiosa. Datos que les permitirían desmantelar operaciones importantes y capturar a comandantes de alto nivel. Me ofrecieron un acuerdo donde yo cooperaría completamente testificando en casos federales contra miembros del cartel, y a cambio recibiría nueva identidad y protección permanente. Acepté, sabiendo que eso significaba traicionar completamente a mi padre y a todos los que alguna vez trabajaron conmigo. Pero después de años de ser traicionada y usada por mi hermano y por mi padre, ya no le debía lealtad a nadie, excepto a mí misma. Mi testimonio contribuyó a la captura de varios comandantes importantes, incluyendo eventualmente a mi propio padre, quien fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua. Ahora vivo bajo un nombre completamente diferente en una ciudad que no puedo mencionar, trabajando un empleo normal y tratando de construir algo parecido a una vida después de años en el infierno. Tengo pesadillas cada noche donde revivo las ejecuciones que realicé, donde veo las caras de las más de 50 personas que maté durante mi tiempo en el cartel. Veo especialmente a Roberto, el lugarteniente leal de mi padre, a quien asesiné creyendo las mentiras de Diego sobre que era un traidor. Me despierto sudando y llorando, sabiendo que nunca podré deshacer el daño que causé, ni recuperar los pedazos de humanidad que perdí. Voy a terapia semanalmente. Pero ¿cómo le explicas a un terapeuta que fuiste convertida en asesina por tu propio hermano desde los 13 años, y que después traicionaste a ese hermano causando su ejecución brutal? No hay terapia que arregle ese tipo de trauma. La verdad sobre mi historia es que quien controló mi vida y me convirtió en sicaria nunca fue mi padre, como todos asumían. Fue mi hermano Diego quien me manipuló desde niña, quien moldeó cuidadosamente a una chiquilla vulnerable y necesitada de amor en su arma personal perfecta. Mi padre solo tomó el control después, cuando descubrió lo que Diego hacía, pero para entonces yo ya estaba completamente rota y convertida en lo que ambos necesitaban que fuera. Fui una herramienta usada por dos hombres que se suponía debían protegerme y amarme, pero que solo me vieron como un medio para sus propios fines. Diego, por su ambición de poder, y mi padre, por su necesidad de mantener el control de su organización. Ninguno de los dos me vio realmente como una persona con derecho a elegir su propio camino en la vida. Me llaman Maisita, pero ese nombre quedó enterrado junto con todas las personas que fui antes. La niña inocente que jugaba en el jardín de su casa en Culiacán murió cuando su hermano le puso una pistola en la mano a los 15 años. La sicaria letal que ejecutaba órdenes sin cuestionar murió cuando finalmente vio la manipulación detrás de esas órdenes. La hija leal que traicionó a su hermano para salvar a su padre murió cuando ese mismo padre la siguió usando como herramienta desechable. Ahora, soy solo una mujer tratando de vivir con el peso de más de 50 vidas en su conciencia, escondiéndose de un cartel que nunca deja de buscar a sus traidores, intentando encontrar algún tipo de redención que probablemente no existe para alguien como yo. Esta es mi confesión y mi advertencia para cualquiera que piense que el narco es poder o familia o lealtad. Es solo manipulación, traición y muerte envuelta en mentiras bonitas que te destrozan desde adentro, hasta que no queda nada de quien eras originalmente. Han pasado 4 años desde que entré al programa de protección de testigos, y mi vida ahora es tan diferente que a veces me cuesta creer que la misma persona vivió ambas realidades. Trabajo como asistente administrativa en una oficina corporativa de una ciudad del medio oeste estadounidense donde nadie sabe español y donde el crimen más grave que ocurre es algún robo de auto ocasional. Mis compañeros de trabajo son personas normales que se quejan del tráfico y hablan de sus planes de fin de semana, con una inocencia que me resulta casi alienígena. Ellos no saben que la mujer callada que procesa sus reportes de gastos
Alguna vez ejecutó a más de 50 personas, antes de cumplir 25 años. No saben que fui entrenada como asesina por mi propio hermano desde la adolescencia. No saben absolutamente nada de quién realmente soy, y esa distancia me mantiene viva, pero también completamente aislada de cualquier conexión humana genuina. La soledad es el precio que pago por estar viva. No puedo tener amigos reales, porque cualquier amistad requiere honestidad sobre tu pasado y tu vida. Y yo no puedo ser honesta sin poner en riesgo mi seguridad, y posiblemente la de ellos. No puedo tener relaciones románticas porque... ¿Cómo le explicas a alguien que te interesa que eres una asesina en fuga viviendo bajo identidad falsa? He intentado salir con un par de hombres que conocí en el trabajo o en eventos sociales, pero siempre termino saboteando la relación antes de que se vuelva seria, porque el miedo a ser descubierta es más fuerte que cualquier deseo de compañía. Paso la mayoría de mis noches sola en mi apartamento pequeño, viendo televisión o leyendo libros, tratando de llenar el vacío con distracciones que nunca funcionan del todo. A veces pienso que esta existencia aislada es peor que la muerte, pero entonces recuerdo las alternativas y me obligo a seguir adelante. Las pesadillas no han mejorado con el tiempo como los psicólogos del programa me aseguraron que pasaría. Cada noche es una lotería de horrores donde revivo diferentes ejecuciones que realicé durante mis años en el cartel. A veces sueño con Roberto, el lugarteniente leal de mi padre, cayendo con esa mirada de traición mientras yo le disparaba por órdenes de Diego. Otras noches sueño con la familia del contador en Guadalajara, o con los niños sicarios adolescentes que ejecuté en enfrentamientos con grupos rivales. Pero las peores pesadillas son sobre Diego, donde él todavía está vivo y me persigue diciéndome que siempre seré su creación, su herramienta perfecta, que nunca podré escapar de lo que él me convirtió. Me despierto gritando al menos 3 veces por semana, y mis vecinos probablemente piensan que estoy loca, aunque nadie ha dicho nada directamente. He aprendido a vivir funcionando con 4 o 5 horas de sueño interrumpido por noche. Mi terapeuta actual es la cuarta que tengo desde que entré al programa, porque las anteriores no podían manejar la intensidad de mi trauma. Esta se llama Dr. Patricia Mendoza y es una psicóloga mexicoamericana, especializada en víctimas de violencia extrema y crimen organizado. Ella tiene clearance de seguridad del gobierno federal para trabajar con testigos protegidos. Así que puedo ser completamente honesta sobre mi pasado, sin preocuparme de repercusiones legales. En nuestras sesiones semanales, procesamos lentamente cada capa de trauma: el abandono emocional de mi padre, después de la muerte de mi madre, la manipulación sistemática de Diego, desde mi niñez, las ejecuciones que realicé creyendo que protegía a mi familia, la traición de descubrir que fui usada por años, la culpa de haber traicionado a Diego a pesar de todo. Es un trabajo doloroso y lento, donde cada pequeño progreso viene con retrocesos brutales, cuando las memorias se vuelven demasiado intensas. Ladra. Mendoza me ha ayudado a entender que fui víctima de abuso psicológico severo, desde muy joven, aunque eso no excusa las acciones que tomé como adulta. Diego utilizó técnicas de manipulación y control, que básicamente me programaron para ser su arma obediente. El amor y aprobación que me daba era condicional a mi obediencia y mi utilidad para sus planes. Cuando era niña vulnerable sin figura materna y con padre ausente emocionalmente, Diego llenó ese vacío, pero solo para moldearme en lo que él necesitaba. Es lo que se llama grooming, pero aplicado no para abuso sexual, sino para crear una asesina completamente leal. Entender esto intelectualmente no hace que me sienta mejor sobre las personas que maté, pero me ayuda a contextualizar cómo terminé en esa situación, cuando otras chavas en circunstancias similares tomaron caminos diferentes. Muchas veces me pregunto qué hubiera sido de mí si Diego hubiera sido realmente el hermano protector que fingía ser. Una de las cosas más difíciles ha sido procesar mi relación con mi padre, que ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad. Por 2 años después de entrar al programa, me negué a tener cualquier contacto con él, a pesar de que me mandaba cartas a través de los agentes federales. No quería saber nada del hombre que me usó como herramienta después de salvarme de Diego solo para controlarme de manera diferente, pero igualmente destructiva. Pero hace 1 año mi terapeuta me sugirió que tal vez necesitaba enfrentarlo para poder cerrar ese capítulo de mi vida completamente. Después de mucho pensarlo, acepté una llamada telefónica monitoreada, donde finalmente pude decirle todo lo que había guardado durante años. Le dije que él y Diego me habían robado mi niñez, mi humanidad y cualquier posibilidad de vida normal. Le dije que ambos me vieron como herramienta en lugar de como hija, y que eso era imperdonable, sin importar las circunstancias del mundo del narco. Mi padre escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé su respuesta, me sorprendió. No se disculpó ni pidió perdón, porque según él,
Todo lo que hizo fue para sobrevivir en un mundo donde la debilidad te mata, pero admitió que cometió un error fundamental al no ver lo que Diego me estaba haciendo durante años, al estar tan consumido por el negocio del cartel que dejó a sus hijos huérfanos emocionales. Dijo que cuando descubrió la traición de Diego, debió haberme sacado del cartel completamente, en lugar de seguir usándome como sicaria. Reconoció que me convirtió en lo mismo que Diego me había hecho, aunque por razones diferentes. No fue la disculpa que una parte de mí deseaba escuchar, pero fue lo más cercano a admitir responsabilidad que alguien como mi padre podía ofrecer. Esa conversación no arregló nada, pero me dio algo de cierre al confirmar que ambos sabían exactamente lo que me habían hecho. Decidí no volver a tener contacto con él después de esa llamada. Saber que está en prisión para siempre es suficiente. No necesito mantener ningún tipo de relación con alguien que contribuyó tanto a mi destrucción. En cuanto a Diego, a veces todavía siento destellos del amor que le tuve cuando era niña antes de entender su manipulación. Es confuso y doloroso, porque ese hermano que me cuidaba genuinamente cuando era muy pequeña, probablemente existió realmente antes de que el poder y la ambición lo corrompieran completamente. Ladrá. Mendoza me dice que es normal sentir luto por la persona que Diego pudo haber sido si hubiera elegido diferente, que puedo llorar esa pérdida mientras simultáneamente reconozco el monstruo en que se convirtió. Aprender a sostener ambas verdades al mismo tiempo ha sido uno de los trabajos psicológicos más difíciles que he tenido que hacer. He intentado reconectar con mi familia extendida, que quedó en México, pero es complicado y peligroso. Tengo algunos primos y tíos que nunca estuvieron involucrados en el cartel y que perdieron contacto conmigo cuando empecé mi vida de sicaria. Contactarlos directamente pondría en riesgo tanto mi ubicación como su seguridad, porque el cártel de Sinaloa podría usarlos para rastrearme. Los agentes federales me permiten enviar mensajes ocasionales a través de intermediarios asegurándoles que estoy viva y segura, pero sin dar detalles de dónde estoy o qué hago. Mi mamá habría cumplido 60 años este año si no hubiera muerto en ese supuesto accidente cuando yo era niña. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si ella hubiera sobrevivido, si su presencia hubiera evitado que Diego me manipulara, o si mi padre hubiera sido más presente emocionalmente. Probablemente no hubiera cambiado nada, porque el mundo del narco eventualmente alcanza a todos los que viven cerca, pero es reconfortante imaginar una realidad alternativa, donde fui solo una niña normal. Hace 6 meses empecé a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario que ayuda a jóvenes latinas en riesgo, ofreciéndoles tutorías académicas y mentorías. Es mi forma pequeña de intentar poner algo positivo en el mundo, después de haber puesto tanta muerte y destrucción. Trabajo específicamente con chavitas de 13 a 17 años, muchas de las cuales vienen de familias disfuncionales, con padres ausentes, o involucrados en pandillas y criminalidad. Cuando las veo reflejos de quien yo fui a esa edad desesperada, por atención y validación vulnerable, a cualquiera que le ofreciera un sentido de pertenencia. No puedo contarles mi historia real, pero puedo guiarlas con la sabiduría dolorosa que gané, viviendo lo que ellas podrían vivir si toman las decisiones equivocadas. Cada chava que ayudo a quedarse en la escuela o alejarse de influencias negativas se siente como una pequeña victoria contra el legado de muerte que dejé en México. Una de las chavitas con quien trabajo se llama Daniela y tiene 15 años con una historia familiar problemática que me recuerda demasiado a la mía. Su padre está en prisión por tráfico de drogas y su hermano mayor está involucrado con una pandilla local. Ella es brillante y talentosa, pero está en riesgo de seguir el camino de su hermano, porque él le ofrece la atención y protección que no recibe en casa. He trabajado con ella durante meses, tratando de mostrarle que hay opciones diferentes, que puede ser más que el producto de su entorno. Le he dicho, sin dar detalles específicos, que yo crecí en una familia involucrada en criminalidad, y que ese camino solo lleva a prisión o muerte, sin excepciones reales. Daniela me escucha de una forma que no escucha a otros mentores, y eso me da esperanza de que tal vez pueda evitar cometer los errores que yo cometí. Si logro salvar aunque sea una vida de ese destino, entonces algo de mi existencia habrá valido la pena. La pregunta que me atormenta constantemente es si realmente puedo redimirme después de todo lo que hice. He matado a más de 50 personas, muchas de ellas probablemente inocentes, que solo estaban en el lugar equivocado, o eran familia de quien el cartel quería lastimar. Destruí familias completas, dejé huérfanos, creé viudas, y todo por órdenes de hombres que me manipularon para sus propios fines. Mi testimonio ayudó a capturar y encarcelar a comandantes importantes del cártel de Sinaloa, incluyendo a mi propio padre, lo cual ha salvado vidas al interrumpir operaciones violentas del cartel. Pero las vidas salvadas no devuelven las vidas quitadas,
No resucitan a los muertos, ni borran el trauma de las familias que dejé destrozadas. Ladra. Mendoza dice que la redención no es un estado al que llegas, sino un proceso continuo, de intentar ser mejor cada día, de elegir diferentes acciones que las que tomaste antes. Según esa definición, tal vez estoy en el camino de redención, aunque nunca llegue a un punto donde sienta que he compensado el daño causado.